por venir. Y bueno, terminando un año bastante atareado, ¿no? Buen día, chicos. La verdad que un placer. Hace rato que estábamos con la materia pendiente de darme una vuelta acá y bueno, ahora se pudo dar, así que feliz de estar acá con ustedes. Sí, terminando un año que todavía no termina, claramente, pero quedan pocos días. Y nada, un año de mucha actividad en las 3 áreas que tengo en el ministerio. Y bueno, creo que algunas cosas han andado bien, como todo en la vida, y otras que hay que mejorar. Y han quedado cosas por hacer y bueno, son los objetivos que nos planteamos claramente para el año que viene. Guido, vos lo decías, quedan objetivos, quedan metas que uno se había planificado cumplir, y algunas se pudieron, otras no. Estamos justamente en diciembre haciendo balance y en este caso podríamos hacer un balance bianual, digamos. Cuando comenzaste recuerdo mucho entusiasmo y muchos proyectos que esperabas poner en práctica. ¿Cuáles son de aquellas cosas las que todavía no se lograron y de las que se lograron, qué reflexión te merece respecto a lo que todavía se puede hacer? A ver, vamos por áreas. A nivel deportivo creo que siempre nos planteamos la necesidad de promover el deporte en todas sus etapas. Cuando hablamos de una etapa social del deporte, creo que se cumplió con varias expectativas. En esto creo que es justo reconocer la decisión política del gobernador, porque en los 2 años pudimos ir a los Juegos Evita. Este año pudimos ir a los Juegos Evita de adultos, este año pudimos ir a los Jadar, este año fuimos a los binacionales. Y esto no es un detalle menor. En los 2 años tuvimos intercolegiales. En intercolegiales de este año hubieron más de 30.000 chicos de toda la provincia. Todo eso con fondos provinciales, porque antes los Evita se financiaban con fondos nacionales. Ahora hubieron varias provincias que no fueron a los Evita por una cuestión de presupuesto. O hubieron provincias que fueron con menor cantidad de personas, de deportistas en la delegación, o sea, no con delegación completa. Por eso hablo de la decisión política del gobernador, porque nosotros fuimos con delegación completa, en donde, vuelvo a repetir, no es un detalle menor, son chicos que a lo mejor por primera vez ven el mar. Chicos y grandes. Entonces son detalles que son muy importantes. Un cambio, una bisagra en la misma vida de esa persona. Pero por supuesto que sí, porque fuera de lo deportivo está en la posibilidad de convivir, de conocer lugares, de ir a Mar del Plata, de compartir, de pasarla bien, de vivir experiencias que nunca la han vivido. Y hecho de haberlo podido hacer en lo que es el deporte social, creo que ha sido muy importante en todas esas áreas que he nombrado. Y creo que se ha trabajado bien. Obviamente hay cosas para perfeccionar, claramente que sí. Hemos tenido muy buenos resultados también en esos juegos, tanto en los binacionales como en los intercolegiales hemos tenido muy buenos resultados comparativos con el año anterior. Obviamente con mucha más participación de chicos en el segundo año. Bueno, es un trabajo que para llegar a la maratón que da finalización al intercolegial hay un trabajo de territorio de meses, porque hay que ir departamento por departamento, ahí se van buscando los referentes, se van buscando cuáles son los representantes de esos departamentos en las distintas disciplinas, o sea, es un trabajo enorme. Importante. Y en los evitas, ya sea los adultos mayores, cuando se hizo los adultos mayores, la verdad que fue muy emocionante cuando los fuimos a despedir, porque nunca había pasado. Y el hecho de tener a la edad de ellos un viaje en equipo, en grupo, que fue en Salta, y logramos para este año que San Juan, lo anunció el secretario de Deporte, San Juan para el 2026 va a ser sede de esos Juegos Evita de adultos mayores. Entonces eso es un detalle importante. Es un trabajo que también venimos haciendo tanto en la parte federada como de alto rendimiento en lo que son los eventos. Por eso yo lo divido el deporte en las distintas etapas. Tenemos una etapa social, una etapa federativa y una etapa de alto rendimiento. En la etapa de alto rendimiento creo que hemos tenido eventos muy importantes en la provincia. En los 2 años tuvimos las 2 máximas categorías del automovilismo nacional, TN y Turismo Carretera.
Este año logramos la reapertura del Sonda. No es un tema menor. No es un tema menor. Yo recuerdo que en todas las veces que íbamos al Villicún con el gobernador, la gente le decía, y el Sonda, y el Sonda. Sí, claro. Los pilotos nacionales, y el Sonda, gobernador, ¿cuándo sí. lo va a los pilotos de acá, y el Sonda, Marcelo, ¿cuándo? Bueno, tomó la decisión, tuvimos un trabajo, ya veníamos desde el primer año, del 2024, con la gente de la CDA para la habilitación del Sonda. Hubo que hacer una inversión en eso. Y logramos reabrirlo, lo cual también creo que es algo que fue importante. Del 2025 al 2024, este año tuvimos los Pumas. ¿Se tuvo que modificar aquello que había quedado como infraestructura de la Fiesta del Sol? ¿Se sacó eso? El arco y todo eso que estaba formaba parte del paisaje del Sol. No hizo falta. No, era más que nada en lo que es el Sonda, fueron trabajos de seguridad. Y los boxes. Sí, y boxes que estaban destruidos. Se los chorearon todos. Eso ahora tiene baño como los de las casas de uno, o mejor, con duchas, con espectaculares, toda la instalación eléctrica a nueva. Se entubó la recta, sobre todo la recta anterior a la horquilla, que se le hicieron todas las defensas, porque bueno, el peligro de ahí es que es una pista angosta dentro de lo que son las pistas de automovilismo, claro. Y tenés cerro para un lado y para otro lado te vas para abajo. Entonces había que entubarla. Ya se había hecho un entubamiento de parte de la recta principal anterior a la variante, pero había que terminarla, se terminaron y bueno, se arreglaron todas las cuestiones que había que arreglar, que lo vimos con la CDA y lo pudimos reabrir. Otro dato importante del deporte que también trajo mucha gente de San Juan, que se hizo entre la parte privada y el Estado, de ahí la conjunción que es buena, los Ironman, todos los circuitos que tenían de pedestrismo, ¿no? Ironman, el año que viene hemos cantado retruco, vienen las 3 categorías de Ironman, la primera vez que una ciudad va a tener las 3 categorías de Ironman en un solo año. ¿Va a participar? Usted sabe que estaba entrenando, sí, por eso. Y corrí una maratón que era preparatoria de 10 kilómetros, la maratón de San Juan, que es otro dato muy importante, más de 5.500 atletas hecha acá en San Juan, y se espera para el año que viene 7.000 atletas, algo que va creciendo importante. Después de eso, estando trabajando en el gimnasio, me lesioné la columna. De hecho, sigo ahora no tengo sensibilidad en la parte inferior de una de las piernas, y eso me he perdido mucho. O sea que hay que pegarle el reemplazo, el reemplazo que tenía previsto, ¿cómo está el estado físico? No, el reemplazo mío no había. No, el equipo se cayó. Íbamos a hacer el Ironman en posta. El 10 no. Íbamos a hacer el Ironman en posta. Y bueno, yo les he fallado. Estoy tratando de recuperarme, pero claramente no llego. La idea era hacer 10 kilómetros en julio y había que llegar a 21 hasta marzo. Y la idea era correr. Concatenado, volviendo al tema del Ironman y todo lo que se hace en San Juan, que también hace al turismo. Claro. Y también tendría que poner el foco, ministro, en la parte privada, en las cuestiones que son confiterías, bares y restaurantes. Porque es muy poca la gente que está para atender, que sabe desde recomendar un vino hasta que sea un vino sanjuanino. Digo, son detalles que hacen a todo, ¿no? Muy importantes. Nosotros, a través de la Secretaría de Turismo, no me quiero ir de deporte, después volvemos acá. Dentro de los eventos que se trajeron, tuvimos el Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines, femenino y masculino, muy importante, panamericano, de clubes y de selecciones. Gran evento, ¿no? Gran evento, son eventos que estamos hablando de entre 800, 1000, 1200 personas de deportistas. Por primera vez en San Juan, los Panamericanos. Sí. Ahora estamos, se inició, dimos el inicio ayer del campeonato República de Natación, infantiles y menores. 911 chicos nadadores de todo el país, 146 clubes. El evento más importante de natación de toda la Argentina. Los organizadores, la Confederación Argentina de Deportes Náuticos, esperaban una inscripción de 600 nadadores, 911, récord absoluto. Ya estamos trabajando para volver a tener natación el año que viene en categoría máster. ¿A dónde se está haciendo? En el complejo de la universidad.
en la pileta olímpica. Que agradecimiento a la universidad, en el cual hemos podido invertir en materiales necesarios para este tipo de, como los andariveles, el lugar donde lanzan, el cubo. Entonces, que eso le va a quedar a la universidad, o sea, ese es el legado que deja el campeonato, que no es un detalle menor porque son profesionales, o sea, todo perfecto. Vamos a trabajar para que el año que venga máster y vengan aguas abiertas en el dique Punta Negra. Vino la selección argentina de vóley a jugar 2 amistosos acá. Entonces hemos tenido muchos campeonatos argentinos y panamericanos en lo que patinaje artístico, judo, en numerosas disciplinas hemos logrado traer y ser el epicentro de esa disciplina. Y han cerrado con un campeonato mundial de box. Exactamente. Entonces tratamos de darle y que vengan mucha gente. O sea, que nosotros generar acá, porque tenemos toda la infraestructura, y ahí se combina lo que vos hablabas recién del tema del turismo. Vos imaginate, los chicos de la natación ahora son todos infantiles y menores, son chicos. Un papá, una mamá acompañan. Entonces estás hablando de que es un evento en San Juan de 2.000, 2.200 personas. Han llegado el día lunes las delegaciones. Claro. Se van el domingo. Son 6 días de pernocte. 6 días. Es un montón. Entonces, eso es lo que nosotros generamos con estos eventos que son nacionales, internacionales, y que viene tanta gente acá porque vienen acompañados. Nos pasó también en las vacaciones de julio que las 2 semanas en donde tuvimos eventos, la ocupación hotelera subió un montón. Entonces, es importante generar ese tipo de cuestiones, obviamente que se pudimos realizar en forma nacional básicamente y con algunos equipos internacionales, la Vuelta de San Juan de Ciclismo. Este año fue más grande que la del 2024 y esperemos que la del 2026 sea más grande. No va a ser internacional, va a ser nacional. A ver, vienen equipos internacionales, pero no de... No los monstruos, digamos. No hay plata para eso. Hay un programa en deporte que se llama Construyendo Valores. Sí. ¿Qué resultados está dando? Excelentes resultados, con una tarea interdisciplinaria muy importante. Hemos tenido la satisfacción de que han habido provincias en la Argentina que nos han pedido el programa y nos han pedido que vayamos y capacitemos. Esto se dio en los Evita de adultos mayores y en los Evitas normales, que nos pidieron que lleváramos nuestra gente y que ellos podían ocupar el programa en sus propias provincias. Es un programa interdisciplinario que se trabaja en todo lo que son los valores que tenemos que tener para el deporte, no solamente ganar, que es algo absolutamente secundario, sobre todo en las etapas de los chicos. Hay que hablar con los viejos, ¿no? Es que el programa no es solamente para los chicos, va para los entrenadores, va para la familia. El tipo cree que lo tiene a Maradona o a Martinazo o al Chiqui Viernes en el vóley, ¿me entendés? Y lo presiona desde afuera y no es así la cosa, hasta termina en pelea. Exactamente, la violencia que se está viendo, la verdad que es algo muy preocupante. Desgraciadamente no es algo que nos ocupe únicamente a nosotros. Nos ocupa en todos lados, con solo ver las redes es algo que realmente es complicado. Es complicado. Pero bueno, este programa atiende a esto, a los entrenadores, a los preparadores físicos, a la familia. Se trabaja con ellos interdisciplinariamente, con la psicóloga, con los deportistas, con la nutricionista, con los clínicos, con los deportólogos. Se trabaja... Perdón, Guido, ¿qué te encontrás ahí con el nutricionista, por ejemplo? Y bueno, hay falencias en muchos casos. Hay muchas falencias. Hay muchas falencias porque, bueno, depende del lugar donde viene el deportista, es la alimentación y la conducta que se haya tenido. Ojo, esto hay veces que tampoco ha dependido muchas veces de los lugares de donde salen, sino de los cambios que se van dando con el tiempo. Yo he sido un deportista de alto rendimiento y la nutrición que yo tenía, por lejos, no es la nutrición que se da ahora. La aconsejable hoy. Pero por supuesto. En mi época te iban a recomendar comerte 3, 4 huevos a las 8 de la mañana. Ni cerca. Como anécdota lo contaba Ruggeri, que en el campeonato 78 se cruzaban a comer pizza a una galería por una cuestión de cábala
que hoy estaría absolutamente prohibido. Por supuesto. Se recurriría a un jugador de la selección como el Pisa jugando un mundial. Pero por supuesto, a ver, yo me acuerdo a nivel no nutricional, pero sí de entrenamiento, yo he empezado el gimnasio a los 50 años. Porque a mí me estaba prohibido ir al gimnasio. Porque en mi época de tenista el gimnasio te endurecía, Claro. No. y hoy no se explica que un tenista no No vaya al vaya al gimnasio. gimnasio, es totalmente Tendrá real. un entrenamiento Sí, distinto a un obviamente, rugby, por supuesto. pero tenés que ir al gimnasio. Entonces hay cosas que van cambiando con el tiempo. Mira, yo digo que en San Juan han crecido dos cosas que producto de lo que estamos hablando. Los gimnasios y las barberías. ¿Conocés alguna provincia que hayan más gimnasios, No. más barberías que en San Juan? No, y eso, bueno, el Eso tema es muy del bueno. gimnasio es muy bueno. Y el otro Hay mucha también es gente una haciendo salida deporte. laboral. Sí, Es por Bueno, salida laboral. San Juan es una de las provincias donde, en relación a la población que se tiene, donde mayor deporte se practica. seguro que sí. Es que seguro tenemos sí. todo muy cerca. Sí. Sí. Y lo sabemos. Y bueno, aprovechar. cuando uno va a Sonda o a esos lados, ve los bikers, la gente que hace running, es impresionante. Sí. La cantidad de los grupos que hay. Entonces eso está muy bueno porque el deporte claramente hace bien. Guido, dejando el deporte por un momento de lado, hay un área que siempre es como que es la pata renga del ministerio, no en este caso, en otras gestiones, que es el área de cultura, sobre todo en la percepción social, ¿no? Seguramente hay una enorme cantidad de eventos realizados y de preocupaciones al respecto, pero siempre como que es la hermana menor, digamos, de las tres áreas. ¿Cómo se está trabajando con los museos, con los centros del el auditorio. Bicentenario, el auditorio, que de pronto la gente espera ver, siempre responde cuando hay espectáculo y espera un cronograma con mayores espectáculos, ¿no? Bueno, a ver, no tenemos que generalizarlo un poco porque si no nos va a faltar tiempo, pues si nos vamos a detener en cada una de las unidades culturales es un despiole. Eso porque no viene siempre a visitar. Y bueno, es verdad, tendríamos que hacer una entrevista para cultura, una entrevista para deporte, una Claro, entrevista para es que turismo. antes se hacía así, como habían 3 ministros. Pero a ver, se ha trabajado mucho, primero en el tema de infraestructura de las unidades culturales. Nosotros con la piedra que cayó... Una remodelación importante y sobre Sarmiento. Bueno, eso fue algo maravilloso, que no solamente beneficia a las personas que van a disfrutar el evento, sino a los trabajadores y a los artistas que vienen, que lo han elogiado públicamente, en plena función, han elogiado el cambio que ha habido. Se hizo por primera vez en la historia del Teatro Sarmiento una intervención integral, desde lo que puede ser el tema sanitarios y cloacas que se subía en plenos recitales. En esa condición estaba el Teatro Sarmiento. Entonces el gobernador tomó la decisión de intervenirlo y hacer un cambio integral del Teatro Sarmiento. Ha quedado la verdad que una maravilla, pero nosotros tuvimos en diciembre del año pasado y en enero de este año 2 piedras muy grandes en San Juan. Eso nos dañó la membrana de muchas unidades culturales. El Nieco, el Chalet Cantoni, el Contegram, el auditorio, sabiendo que abajo de eso tenemos cosas importantes que hay que cuidarlas. Tuvimos que intervenir en eso, trabajar con la cobertura, hacerlo de nuevo, se habían roto algunos techos, también se hizo en el Franklin Housing. En el Franklin también. En todo se intervino, pues si yo les muestro la foto de lo que era el techo del auditorio después de las ¿Todas piedras. estas unidades culturales son de la provincia? Sí, y dependen de mi ministerio. Sí. Después hay un trabajo que se viene realizando a nivel, para que nosotros tengamos una idea, nosotros tenemos una Fórmula 1, que es el Teatro del Bicentenario, un teatro productor. O sea que ahí tenemos que producir obras, no es un teatro comercial. Símil, lo que puede ser Teatro Colón, Exacto. y el Sarmiento, símil a lo que puede ser el Astro, cualquiera de los otros teatros ¿está bien? comercial. Comercial. Entonces, este es un teatro productor. En el año 2023, el que fue el último año de la gestión anterior, el Teatro del Bicentenario no tuvo ninguna obra producida por el teatro. Ninguna. Nosotros el año pasado tuvimos 2 y este año tuvimos 2 óperas hechas acá en San Juan. Lo que fue Pagliacci hace unos días atrás fue una obra
maravillosa, con una escenografía y un vestuario increíble, increíble, la verdad, con artistas que vinieron de Italia, bueno, Verónica Cangemi, que es casi una sanjuanina más, y es una artista a nivel mundial, así que por lo menos le volvimos a dar vida al Teatro del Bicentenario en lo que es la producción de las obras. Después, dentro de lo que es el Teatro del Bicentenario, este año vino José Carreras, que fue algo impresionante. Estamos hablando de un capo máximo de lo que es la ópera en el mundo. Estuvo en Buenos Aires, estuvo en San Juan, nada más. Tuvimos al ballet del Teatro Colón, con 3 funciones, acá en el Teatro del Bicentenario. El Teatro Sarmiento no hay un solo fin de semana que no trabaje una o con 2 obras. Y eso agradecerle también a los privados. Que son los que a propósito de esto, hay un cambio de paradigma. Ya no es el Estado el que organiza y produce eventos, sino que es el Estado el que promociona o acompaña la iniciativa privada. Yo a los 5 días de haber asumido me reuní con los productores, me pidieron una reunión. Y me dijeron, mire, ministro, nosotros no le venimos a pedir nada de plata, nosotros queremos trabajar. Así, con estas palabras, los recuerdo. Y yo les garanticé de que la intención del gobierno de Marcelo Rego era que todos trabajaran y que hubiera el trabajo privado. Y nosotros íbamos a acompañar. También les dije que nosotros necesitábamos mantener el teatro y que nosotros íbamos a cobrar un canon. En el caso del Teatro Sarmiento lo tenemos inclusive diversificado, porque no es el mismo canon de una obra o un artista nacional o internacional a un artista local. Por supuesto. Entonces nosotros al artista local lo acompañamos cobrándole menos, pero le cobramos. Porque nosotros necesitamos eso. Necesitamos mantenerlo. Aclaro que, por ejemplo, lo que se hizo en el Bicentenario con el ballet del Teatro Colón, entre taquilla y lo que nos costó que vinieran, 0 pesos. Se empató. Sí, 0 pesos. Y estamos hablando del ballet, sí, Teatro Colón. No, y todo lo o sea, que el que significa. le gusta la danza, está hablando con Messi, ¿eh? Exactamente. Está hablando con Messi. Exactamente. Entonces, cuando las cosas se gestionan y se ¿Sabes ponen qué? las reglas claras, Yo soy contrario a hablar de números cuando se trata de cultura. por supuesto. Porque hay muchas veces que el Estado tiene que perder para que la gente Debe se ser la integre. única vez que no habla de números, mi estimado Yáñez. No, bueno, pero que es la verdad. Todo el mundo dice cuánto cuesta, por ejemplo, la Fiesta del Sol. Y la verdad que a mí no me interesa. ¿Sabes por qué no me interesa? Si viniera, por ejemplo, Elton John y la entrada costaría 5 pesos, todo el mundo iría. Porque es la única oportunidad que tienen de ver a Elton John. Si eso lo trae Paramount Pictures y te va a costar un palo verde traerlo. Digo, si bien es importante lo que se gasta y cómo se utiliza, porque tiene que ver la parte privada, yo le quería hacer una pregunta que abarca el turismo, el deporte y la cultura, que es la Fiesta del Sol. ¿Qué es lo que se tiene que mejorar en la Fiesta del Sol, con lo que usted ha visto? A ver, primero que nada, el encabezado de la pregunta, a ver, nosotros con lo que es los stands que nosotros ponemos a disposición de los privados y con la taquilla pagamos todo lo que es el escenario principal, todo lo que son los artistas nacionales. Eso, en base a lo que nosotros programamos recaudar, se hacen las contrataciones. Después, obviamente, hay un trabajo de la seguridad, de infraestructura, sí, claro, de limpieza, de que eso sí lo absorbe el Estado. ¿Está bien? Pero estamos hablando de que es una fiesta que le da movimiento económico a muchísimas personas, ya sea en forma directa o en forma indirecta, pero muchísimas sí, gente. Lo que arman los stands, las luces, la seguridad, los artistas, todo. Los de limpieza, todo. O sea, todo, absolutamente todo, la musicalización, los que tienen los escenarios, los que tienen las pantallas, los que tienen las vallas, o sea, hay un movimiento económico muy, muy grande. Ahora, dentro de ese movimiento que nosotros sabemos que produce la Fiesta del Sol, nosotros entendemos que tiene que ser en forma austera y que tenemos que cuidar cada centavo de la mejor manera posible. Entonces, si para cuidar el presupuesto, en vez de construir un estadio móvil,
en un predio nosotros lo utilizamos al que ya tenemos, bueno, evidentemente estás gastando menos. Porque para poder meter 30.000 personas en el predio de Chimba, y lo tenés que construir, no está. Está el espacio. Claro, pero lo tenés que construir. Con tribunas tubulares, o sea, eso lo tenés que construir. Y vos de repente tenés un estadio que está armado para eso. A muchas críticas se habló en su momento de lo que cuesta mantener el estadio Vicente Chancay para utilizarlo en una El velódromo. fiesta. El velódromo. Sí. Bueno, usted obviamente las ha escuchado, esas críticas. Sí, ¿Qué le responde a la gente? Bueno, a ver, ¿cuál sería la otra opción? Dejarlo que se caiga, porque ya está construido. O sea, cuando nosotros llegamos, el velódromo estaba construido. Ahora, distinto es si usted me dice, bueno, ¿y usted lo hubiera construido? Ah, bueno, eso es otra cuestión. Son dos cosas aparte, pero hoy lo tenemos. Hoy lo tenemos que cuidar. Entonces, y darle vida. Nosotros le estamos dando mucha vida. De hecho, muchas veces se han quejado los ciclistas. ¿Tiene asignada alguna tarea, alguna función al predio de Chimbas? Por ahora no. No. Se ha utilizado para la Feria de las Artesanías. Sí. Un privado nos pide el predio, nosotros lo alquilamos. El predio del gobierno, no de Chimbas, ¿no? No, es nuestro. Sí. Y le queda grande por las dimensiones del predio, ¿no? Exactamente. Y a ver, el velódromo, nosotros le hemos dado mucha actividad. De hecho, el ciclismo muchas veces... ¿Se podría utilizar, por ejemplo, para la llegada de algún artista o solamente para eventos feriales? Yo creo que para el velódromo. No, estoy hablando del predio. A ver, eso, Cago, usted me lo decía recién de si nosotros producíamos eventos. Nosotros no producimos ningún evento. Digo, pero es si todo un privado. particular decidiera... Si un privado viene y lo plantea, hay que estudiar a ver cómo es, hay que ver cuánto es la situación, de qué artista estamos hablando, cuánto es el canon que se vamos a cobrar. Bueno, hay que analizarlo. Todo es posible, digamos. Todo es posible, todo se analiza. Todo se analiza. Yo creo que el hecho de haber cambiado de lugar, la decisión que tomó en su momento el gobernador fue muy buena. De hecho, la gente disfruta la fiesta. Tenemos toda una infraestructura armada para eso. O sea, yo no digo que yo no tengo que contratar baños químicos. Ahora, tanto el velódromo como el estadio tienen una infraestructura para bancarse desde los baños las 30.000 personas que entran al gozo y las 7.000 que entran al velódromo. Claro. Entonces, en vez de alquilar 100 baños químicos, alquilar 20. Y eso es una reducción de plata. ¿Ha sido rentable la Fiesta del Sol? Volvemos a lo mismo. Hacer una ecuación puramente económica es imposible. O sea, acá nosotros la Fiesta del Sol la tomamos como una inversión. Vos lo decías recién. El hecho de que puedan ir sanjuaninos y ver en una misma noche artistas de la calidad que han habido, sin duda, a un precio módico, porque estamos hablando de que valían menos que una pachata la entrada, para ver 2 o 3 espectáculos nacionales, más la posibilidad de ir al show del velódromo y recorrer toda la feria, comer, o sea... y de hecho se ve con la cantidad de gente. Ministro, hay una curiosidad, más que duda, curiosidad, respecto a todo el material que queda después de la fiesta, hablemos de vestuario y demás, que no se sabe si son reutilizados. El año que viene, todo ese material puede ser reutilizado, parte o lo que fuera, y de las anteriores gestiones versiones también se utiliza algo. Mire, nosotros nosotros tenemos una dirección de patrimonio que tiene sus oficinas en el Ferro y en donde hay un salón enorme en donde están todo el vestuario guardado, ordenado en bolsas, identificados de qué fiesta del sol fueron, de qué eventos fueron, de si eran disfraces, de qué tipo de disfraces eran. Y mucho de lo que se utilizó en el show del velódromo fue con reciclado de disfraces anteriores. O sea, siempre se ocupa. Siempre se ocupa. El stand de gobierno de este año, la estructura, fue la misma estructura del año pasado. Y la de los municipios también, ¿verdad? La de los municipios también, la de los gastronómicos también. El mismo. Se invirtió el año pasado, se guardan, se cuidan y este año lo volvemos a utilizar.
Y lo que se hizo con los medios, que también armamos los stands, también lo van a tener el año que viene. Fue una buena idea esa de juntar a los medios televisivos para que transmitieran todo muy lo bueno. mismo. Sí, Me sí. pareció una muy Estuvo buena bueno. idea. Salió muy bien eso. La verdad que y eso agradecerle también a los medios de tener la... El año que viene lo vamos a organizar nosotros con la radio. Perfecto, me parece muy bien. ¿Me parece? Sí, más, Eiben creo que desde febrero ya empieza a organizar. Está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno. Y la fiesta del sol, obviamente. Ministro, para que nuestro oyente sepa, como también los sanjuaninos es interesante que lo sepan, pareciera ser que la fiesta termina un determinado día, ahora el 20, el 21 creo que fue, y pareciera ser que cuando está la nueva fecha es que recién se empieza a trabajar en esto. No. Sin embargo, creo que no dentro de mucho ya empiezan a hablar de la nueva fiesta, ¿no? Mire, yo le voy a mostrar una infidencia, pero... No se la contemos a nadie. No puede decir el contenido, pero para que ustedes ratifiquen lo que yo le digo. Yo ya tengo anotado algunas propuestas para hablar con el gobernador de los grupos que quiero que vengan el año que viene. Ah, mira qué interesante. Ya los tengo. A verlo. No, bueno. Pero no puedo decir nada. No puedo decir nada. Aparte, no sé cantar. No, mire, son 5 o 6. Sí. Está bien. Pero están ahí guardaditos. Ya vi interesante. uno. Ya vi uno. El último me encanta. Sí, a mí también. Son propuestas, después obviamente lo define el gobernador, lo charlamos entre todo el equipo. Yo en esto quiero ser muy sincero. Es imposible que desde el ministerio que yo tengo nosotros podamos armar la Fiesta del Sol solos. Es absolutamente imposible, por lo menos dentro de lo que es mi capacidad. O sea, yo no podría de ninguna manera con el equipo de mi ministerio organizar la Fiesta del Sol solo. Esto se da gracias a un trabajo interministerial, todos los ministerios colaboran, todos los ministerios se hacen cargo. O sea, esto me hago cargo yo. Y yo me desentiendo y yo sé que eso va a estar. Entonces, Innova, EPSE, todos los ministerios, las secretarías de Estado. Yo he tenido reuniones por el tema seguridad con la secretaría, con la fiscalía, transporte, con bomberos, y son reuniones que uno sale respaldado. Yo sé que si el ministro Perea viene y me dice, mira, vamos a hacer esto que es parte de la ciudad deportiva para la Fiesta del Sol, ¿estás de acuerdo? Lo manejamos, lo hablamos con el gobernador, porque todas son reuniones en donde el gobernador está, al gobernador le gusta estar metido en el tema de la Fiesta del Sol. De hecho que ha cantado. Está metido en todos los detalles. Entonces, yo le digo que sí. Y un gobernador que canta y un ministro que baila. Exactamente. Está mal. Déjelo al gobernador que cante nomás. Un ex tenista. Yo le vuelvo a repetir. Aprendió el ministro aquella frase: el que toca nunca baila. Él prefiere no tocar. No, Y el que baila siempre toca. No sé. Yo sí. Ustedes lentejas no. Mire, la realidad es que a mí me fascina bailar. Soy de cerrar los eventos. ¿Sí? Pero bailo muy mal. Pero bueno. actitud. Bueno, por lo menos. Es importante. Muy importante. En otra disciplina debería también mostrar actitud. Sí. Bueno, se hace lo que se puede. Del 1 al 10, ministro, sí que se puede calificar. ¿Cuánto califica su gestión? Es muy difícil porque uno está metido adentro. Mire que está escuchando el gobernador. No, en realidad sería una pregunta para el gobernador. Me interesaría mucho saber su... ¿Qué esperás vos para los próximos años? Entonces ahí nosotros sabemos más o menos la calificación. Hay muchas cosas para mejorar, hay muchas cosas mucho evento deportivo, mucho evento cultural. ya estamos trabajando en eventos deportivos, ya tenemos parte del calendario que lo vamos a ir anunciando a medida que termine este año primero. Pero ya tenemos eventos confirmados, se sigue trabajando todo el tiempo con tratar de generar eventos, pero sobre todo también trabajar en todo el deporte social, que para nosotros es importante, o sea, las bases. Más que el profesionalismo. El profesionalismo también, porque tiene su subsecretaría de alto rendimiento, en donde tienen sus actividades, en donde, bueno, los eventos muchas veces sirven de base a eso. Por supuesto. Nadie puede dudar de que si corres en turismo carretera como Tobía, es un deportista de alto rendimiento para la provincia. Y bueno, si traemos el turismo carretera acá, beneficia. Y nos pasa con el TN y nos pasa en distintos ¿Y el fútbol? ¿No hemos tocado ese tema? El fútbol es un tema, nosotros no hemos podido, puede ser un punto
que me reconozco flaco en mi gestión. No he podido llegar a poder traer fútbol de las copas o de la selección. Se le atribuye al fuerte vínculo que hay de Tapia con la gestión anterior, ¿puede ser? Yo no le puedo decir eso. A nosotros nos ha costado llegar. A nosotros nos invitaron a la AFA y para promocionar un campeonato, si nosotros estamos de acuerdo, nosotros acompañamos. Y cuando sacamos el tema de traer el fútbol a San Juan, nos dijeron, no, está todo bien, pero bueno, llevamos 2 años y no logramos eso. O sea que no hay buena onda con Tapia. No sé, yo nunca he podido hablar con Tapia. Yo nunca he hablado con Tapia. Ahora es más difícil que hable. He hablado con sus secretarios. No me diga que he hablado con Tobillino. No, tampoco pude. Pero vamos a dejar la gestión y vamos a entrar a la política. 2 años del gobierno de Milei. ¿Cómo ves el país? ¿Has tenido oportunidad de verlo desde adentro, como ciudadano, como funcionario? Y sobre todo, ¿cómo ves el futuro de la provincia a la luz de esta posibilidad de que explote definitivamente el tema de la minería o no? Porque estamos dependiendo de los RIGI, que sí, que no, que las inversiones extranjeras, ya eso forma parte de la macro. Pero vos has hecho política muchos años, sos hombre de la política y ¿cómo ves el país? ¿Cómo lo ves a San Juan en cuanto a la convivencia que tenemos los sanjuaninos entre los empresarios, los sindicalistas? ¿Vos me entendés? Sí, a ver, a nivel nacional creo que había una materia que sí o sí el presidente que fuera, que tenían que abordarla y abordarla fuertemente, que era el tema de la inflación. Y yo creo que eso es algo que el gobierno de la nación lo pudo ir resolviendo. Tenemos una inflación que no es algo como para ponernos una cucarda, ni mucho menos, porque cuando miramos la inflación de la región nos damos cuenta de que seguimos altos, pero estamos mucho más bajos de lo que estábamos antes. Ahora no hay manera de perforar el 2, Y por ahora no, pero bueno, yo calculo que no sé por qué, el presidente apunta, y es uno de sus objetivos, perforar ese 2%. Creo que han habido cosas que esa estabilidad también nos ha dado una cierta estabilidad a nivel cambiario, creo que eso es positivo. Obviamente que siempre que uno toma una medida tiene consecuencias positivas y negativas, olvídate de eso, eso es así. Si vos me decís que en la macro que es importante que haya estabilidad, que tengamos estabilidad cambiaria, etcétera, claro que lo es. Ahora, por ejemplo, en el turismo somos caros, es barato ir afuera, entonces en el turismo local eso se siente. Y te voy a ligar con algo que está pasando hoy día. ¿Cómo podríamos ligar? Vos has tocado el tema del turismo con la posible sanción de una nueva ley de laboral, ¿no es cierto? Porque la gente del turismo, justamente por épocas estacionales, claro, o lo que sea, necesita más o menos personal. Seguro, yo creo que va a haber una repercusión inmediata. Yo no conozco la ley. No, se hablan de algunas cosas, sí. Pero sí creo que nosotros nos manejamos por leyes de hace muchos años atrás y todo va evolucionando. Pero bueno, no conozco los detalles, con lo cual tampoco sé cuál va a ser la posición de nuestros diputados. A nivel nacional yo creo que se han logrado algunas cosas, creo que el tema del RIGI es algo que era muy importante para San Juan, creo que lo va a ser. Creo que la adhesión a la ley que se hizo acá en San Juan fue algo muy importante, fue una de las primeras provincias que logró la adhesión del RIGI, eso creo que fue algo muy importante, es darle seriedad a todos los inversores. Y a nivel provincial yo creo que el gobernador entró en su mandato con un problema serio desde el punto de vista institucional, financiero, económico, si se seguía por ese camino. Él lo ha explicado en varias oportunidades, el ministro Gutiérrez también lo ha explicado, en donde se tuvieron que tomar medidas que a nadie le gusta. Se hicieron nombramientos en contra de lo que decía la ley,
entonces el gobernador tuvo que tomar una decisión de dar de bajo esos nombramientos. Se tomaron medidas como la baja de entre el 30 y el 35% de los cargos políticos en todos los ministerios. Eso no es un detalle menor, porque hay ministerios como el mío en donde hay funcionarios que cumplen 2 funciones. Y bueno, pero es un sacrificio que tenemos que hacer desde la política, a fin de que el gobernador, teniendo muchísimos menos recursos, haciéndonos cargo de un montón de gastos que antes se hacía cargo la nación, subsidio al transporte, incentivo docente y un montón de cosas. Obras. Entonces, la obra pública, todo eso se puede lograr gracias a una muy buena administración y a un sacrificio de parte de la política, que creo que es lo que la gente pide, que nosotros también seamos parte del sacrificio, no solamente la gente. O sea, el gobierno también, han habido a veces bonos que se han entregado a los empleados públicos, y los funcionarios nunca hemos recibido un bono. Y creo que está bien, o sea, no es una crítica, yo creo que está bien, porque nosotros somos los primeros que tenemos que demostrar que tenemos que acompañar esto. Entonces, el boleto estudiantil... no vayas a decir que es gratis, Guido, porque no es gratis, lo pagamos todos. Está bien. Es gratis para quien lo... Pero a ver, para quien sube. Sergio, si vos sos docente... Pero es un concepto equivocado. Los muchachos no es en tono de crítica, es en tono de aclaración. Sí. Los muchachos de ATAP cobran el boleto. Sí, nada más que en vez sí, de que se lo pague el docente o el alumno, se lo paga el gobierno. Pero vos imaginate que en la otra gestión, que tenían 50, 60% más de recursos que nosotros, eso era imposible. Te quedaste corto, Guido. Me parece que más. Eso era imposible. El gobernador lo prometió y lo cumplió. O sea, se puede. Hay que administrar bien. Hay que gestionar bien. ¿Ya sabés cuándo te toca de presupuesto? Porque hoy se está hablando de 3 billones de pesos. Pero es el presupuesto general. General. Todavía no. Hemos quedado de tener la semana que viene una reunión con el ministro. Normalmente el presupuesto se construye con los presupuestos de los ministerios. Desde el Ministerio de Turismo se le ha elevado una propuesta respecto a mejor infraestructura, sí. ¿O es todo para actividades? No, siempre estamos trabajando con el tema de infraestructura, hay cosas para hacer, hay cosas para mejorar, y obviamente que se toma como base el presupuesto que vos has ejecutado en el 2025 para el 2026. Pero la verdad que todavía no nos hemos juntado específicamente con el ministro Gutiérrez por este tema. Así que hemos quedado la semana que viene de hacerlo, y bueno, yo creo que lo que ha hecho la provincia de San Juan en el contexto que estamos hablando ha sido positivo, muy positivo. O sea, ustedes fíjense, el Sergio hablaba de los sindicatos, obviamente han habido discusiones, pero ha habido paritaria todo el tiempo. San Juan tiene una paz que no tienen otras provincias, empezando por Mendoza. A ver, el ministro, creo que, corríjanme si estoy equivocado, pero creo que entre el 18 y el 20 ha dicho que va a estar el aguinaldo depositado. Hay provincias que no pueden pagar el aguinaldo. No, pueden pagar el sueldo. Entonces, estamos hablando de una provincia que tiene una gestión, porque no solamente es que se acostumbró o se acomodó a gestionar con menos plata, sino que se hizo cargo de que la obra pública continuara, de hacerse cargo de rutas nacionales. Para mí la mejor obra ha sido pagar el incentivo docente. Bueno, era una lucha de todos. Se dice que además el gobierno asumió gastos que venían atrasados 6 meses de pago, digamos. Se entregó el gobierno en diciembre, pero quedaba pendiente pagos de ejecuciones de obras que habían realizado la gestión anterior de junio. Vamos, por ejemplo, es lo que nos dice, y seguramente mañana lo va a ratificar, el interventor de la obra social provincial, que dijo: a mí me dejaron 3.000 millones de pesos, pero me dejaron 15.000 millones de deuda a pagar. A mí me parece que si se termina la obra de la ruta Mendoza, el impacto turístico de Chile que tiene Mendoza inmediatamente pasa a San Juan. Puede ser. Porque estás ahí con una autopista. Mire, a nosotros... vas a estar en una hora. El Hotel de la Laja.
¿Cómo está el Hotel de la Laja? Bueno, el Hotel de la Laja, para que usted vea que nosotros también... Para mí es un desastre. También lo que se ha hecho ahí es un verdadero desastre. Cuando que no nosotros, tiene nada que ver, discúlpeme, es una sí, opinión personal. Dicen que es como si vos construyeras una casa en el terreno del vecino, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y una casa fea. Porque ¿cómo no acondicionaron la casa vieja? No, es espantoso. El entorno. Es espantoso. Es una opinión personal, ministro. Nosotros asumimos, digo esto por los saldos de cuentas que van quedando, ¿no? Nos encontramos con el tema de que La Laja se había construido un hotel por parte de un privado, como cargo, en un terreno que no estaba expropiado. Estaba a nombre de privado. Porque como ustedes saben, para que la expropiación, el instituto de la expropiación se perfeccione, tiene que haber el pago de la indemnización. Por supuesto. Si no queda. Si no hay pago, no hay nada. Y en este caso solamente se había hecho la ley de interés público, se había hecho la mensura y se había pedido la cotización al Tribunal de Tasaciones, la tasación. Pero no se había pagado. Lo tuvimos que pagar nosotros. Entonces, de una cosa que se tendría que haber cerrado antes, porque se debería haber cerrado... Porque estaba el peligro de la contra... A ver, vos tenés que cerrarlo antes de que inicie a poner un ladrillo, porque si no, podés hacerlo en un terreno que no es tuyo. Claro. No había ninguna limitación registral para que los dueños pudieran vender ese terreno con el hotel adentro. Entonces, que teóricamente era para la provincia. Sí. Entonces, nosotros lo tuvimos que ir perfeccionando todo eso y todavía estamos con problemas. Y hay muchos problemas, los domos y Chihualasto. Otro tema. Usted recién nombró el Chalet Cantoni. ¿Veces tampoco tenía contrato de locación? Tenía un contrato de locación que no se venía cumpliendo y tuvimos que sentarnos con el propietario, ponernos a tono, empezar a hacer inversiones en el chalet que lo debería haber hecho la otra gestión, porque estaba por contrato. Entonces hay muchos contratos que no se iban cumpliendo. ¿Qué pasa con el Hotel Provincial? El Hotel Provincial nosotros estamos terminando con el tema de las habilitaciones y dejarlo en condiciones para poder mandar a licitarlo. Porque una última pregunta de mi parte, porque lo digo cuando no está el ministro. Yo sostengo que la provincia no tiene la necesidad de tener hoteles. ¿Por qué no se venden hoteles en vez de concesionarlos? Porque puede pasar que el concesionario, después de disfrutar los primeros años de la concesión, un día diga, che, no me está dando el resultado, se los devuelvo, como ha ocurrido en este caso. Bueno, no, en este caso lo devolvieron al final de la licitación. O sea, no, cumplieron el tiempo y cumplieron 3 meses. No, cumplieron. Lo que pasa es que nosotros habíamos acordado con ellos una adenda por 3 meses más y ahí es donde no lo entregaron. Nos dijeron que sí, pero después nos dijeron que no. O sea, nos pidieron eso era otra cosa. Entonces, pero terminaron en el tiempo. La última pregunta mía y te liberamos. ¿No me contestó? Siga contestando y yo hago. A ver, nosotros tenemos una experiencia que está funcionando muy bien, que gracias a Dios yo tengo mucho contacto con el concesionario, en el caso del Hotel de Pismanta. Sí, muy bueno. El Hotel de Pismanta está funcionando de primera y está funcionando con una concesión. ¿Quiénes son los Jaime? Los Jaime, claro. Sí, yo tengo mucho contacto con Eduardo y la verdad que yo siempre le digo que cuando estoy bajo de ánimo quiero desayunar con él, porque siempre me dice, ¿cómo te va? ¿Allá en Pismanta o acá? No, acá. Me dice, le digo, ¿y cómo te está yendo? De primera. Siempre son quejas, críticas, que un tipo venga y te diga, no, me va de primera, yo tengo una determinada cantidad de ocupación todos los fines de semana y estoy armando para que los turistas que vengan acá puedan hacer una excursión en la montaña de 4x4, estoy armando cabalgata, estoy armando esto. Bueno, y el desarrollo que tiene cercano muestra su entusiasmo. Exactamente. Y muestra que cuando las cosas se hacen bien y se le presta un buen servicio al turista, el turista va. La gente vuelve. El turista va. Nosotros tenemos una queja y un pedido para usted en esta última opinión. Vamos. Nosotros 3 queremos ser los presentadores del año que viene en la Fiesta del Sol en el tema cuarteto. Bueno, el día jueves. Estamos haciendo la coreografía. Muy gracioso. Estamos haciendo la coreografía de en vez de Barassi, que a pesar de ser pariente mío, lo descarto, nos vamos nosotros 3. Vamos a salir más barato. Sí.
Por lo menos semita que Barassi vamos a comer. Bueno. La pregunta mía. Oscar de Lara dice que él es el mejor jugador de tenis de la historia de San Juan. ¿Qué opinión le merece? Mire, ese puesto lo puede llegar a pelear Oscar de Lara padre. Padre. Bien. Que yo lo conocí. Me gusta cómo va enfilada. Y la respuesta. un tipo extraordinario. Extraordinario. Oscar de Lara, chico, También. soy amigo de Oscar, por Dios. No, pero el padre era. Sí, Un él centro, dice un que centro. es el mejor No, jugador de la historia, Ojo, que Romero de la es- historia No. histórica de San Juan. Ojo que Romero se destacaba Pregunto, por ir a las porque redes nos está seguido, escuchando. Sí. A Mirá, ver qué sí. dice. ¿Es Oscar- verdad o no es verdad? Oscar ha sido un gran jugador de tenis. Bien. Un gran jugador de tenis. San Juan ha tenido 3, si no me equivoco, espero que no, 3 jugadores número 1 al final de las categorías juveniles. Ajá, Nacionales, ajá. Nacional. Número 1 de El hijo del Argentina tapón. en De las Argentina. categorías juveniles. De Sí, ahí señor. vas a profesionales. Número 1. Sí. Que han sido Sebastián Allende. Sí. No. Ricardo fue número 4 o 5. Ah, El hijo del Ricardo Fue una tapón. Falduti, época sí. muy buena, tremendo Ricardo, tremendo. Ricardo Falduti. Sí, tremendo Sí, Ricardo. Pero los espectacular. número 1, si no me equivoco, fueron El pipí. el Seba Allende, que es un año más chico que yo, es de mi generación, digamos. Sí, sí. Sí. El hijo del tapón. El Pablito Usín Pablito, sí, Tremendo. Pablito. y el Rodri Cerdera. Claro. Rodri Cerdera fue número 1 en juveniles en la época, en El la que es misma rápido, categoría. el que es rápido, a lo mejor no sé si en juveniles es Gustavo sí. Sí, bueno. Está bueno, está Es mucho más rápido en flaco. otra categoría. Está más flaco ahora. Sí, está sí. impecable. Rodrigo Bueno, llegó a ser Pero 200. Rodrigo Llegó a ser fue 200, número. ¿no? ¿Eh? Llegó a ser 200 en el ranking ¿Quién? mundial, Rodrigo. Sí, Rodrigo fue número 1 en juveniles en la época que Agustín Caleri, que fue Sí, top el Gordo 10, Caleri. el Gordo Caleri era número 3. Rodrigo era número 1 y el Gordo Caleri era número 3. Mira. En una camada tremenda y Rodrigo inició su parte Pero profesional entonces, con el Gordo Caleri. Pero de Lara nos ha mentido. el otro Sí, día. una vez más. ¿Ah? Una vez más. No me va a dejar No, mentir en todo lo que no, estoy diciendo, pero... Pero No miente de la. no, de Lara no. Ah, Esa- pero gran Oscar, revelación de Oscar ha fin de- sido un gran Pero- Gran jugador. revelación de Hoy- fin de año, nos hoy- sigue mintiendo de la. Hoy me junto con él, así que Ah, hoy bueno, cuando él ministro. decida. No me va a dejar mentir en todo No, eso. Oscar no. tenía un muy buen saque. Sí. Muy buen saque, en serio. No, hablando en serio. Nosotros tenemos saque. muy buen saque y nos vamos. Ministro, como siempre, más allá de la agenda, siempre se hace un lugar para atendernos o visitarnos. Le agradecemos una visita, este tiempo que no ha sido poco compartido. ¿Tiene algo que decir que no le hayamos preguntado? No, vuelvo a repetir, o sea, creo que llevamos 2 años de gestión, en lo cual se ha hecho bastante, queda mucho por hacer, quedan muchos objetivos por cumplir. Agradecerle al gobernador por el apoyo que me ha dado, porque la verdad que en serio es muy fácil a veces trabajar en llevarle propuestas y el gobernador al toque metele para adelante, metele. Creo que estoy en deuda con él, entre otras cosas, con el tema de la conectividad aérea, es algo que estamos trabajando, no es fácil. Sí debo decir que los resultados a lo mejor no se ven, pero sí se trabaja mucho con eso, o sea, son innumerables las reuniones personales con distintas líneas aéreas, generando posibilidades, Y bueno, no es una tarea fácil, pero el gobernador me insiste con eso y tengo que cumplirle y tengo que tratar de mejorar la conectividad aérea de San Juan. Así que bueno, hay mucho por hacer todavía. Nada, agradecer la confianza y... Muchas gracias. Felices fiestas. Felices a- fiestas. a- Felices A todos fiestas. los empleados del Lo que del es Ministerio. increíble, perdón, un detalle, ¿no? Lo que es increíble, que no depende de vos ni qué sé yo, de quién depende, es que un ida y vuelta a Buenos Aires de San Juan cueste $1 millón y de Mendoza te cueste 300, ¿me entendés? Entonces la verdad que no sé cómo se hacen los cálculos ni... Mira, Sergio, y Pero te aseguro... es irritante, ¿no? Te aseguro que si no tuviera la low cost, Sí. sería mayor. Sí, seguramente. Claro. Pero, a ver, esa es la competencia. ¿Cuántos que días te- viene Flybondi. Flybondi? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Un Eso solo es vuelo. mejor, un solo vuelo. Nosotros tenemos 3 vuelos diarios.
a Buenos Aires únicamente. Sí. Eso es algo que hay que tratar de mejorar, generar vínculos aéreos con otras provincias Con y, Córdoba, por ejemplo. claro, recuperar el de Córdoba, ver la posibilidad de generar un vuelo internacional, que trabajamos con eso, ¿Hay posibilidades de La Serena o Santiago? Ahora no, hay que esperar hasta hubo un proyecto privado. Sí, una persona que iba a alquilar. JetSmart. No, el privado iba a alquilar un avión. Iba a alquilarlo. Pero por los informes que tengo parece que no se haría. Y bueno, las líneas aéreas me han pedido que dejemos pasar la temporada y que en marzo nos volvamos a reunir. Y bueno, yo les aseguro que se trabaja mucho en eso. Se lo aseguro porque el gobernador es muy insistente con este tema y tengo que ver cómo podemos generar eso. Pero es un ítem a seguir. Ojo, cuando nosotros asumimos, la única vez que me reuní con la ministra anterior me dijo que nunca íbamos a poder lograr que las low cost vinieran a San Juan. Bueno, por lo menos lo logramos, se insistió, se logró y bueno, pero es algo que hemos hecho, pero que falta. O sea, ¿se ha mejorado? Sí. ¿Falta? Sí. Y si uno compara con la mayoría de las provincias de la región, dejemos de lado Mendoza, claramente, que es el cuarto aeropuerto más importante de la Argentina, nosotros tenemos mucho más vuelo que el resto de la región. Pero necesitamos más. Felices fiestas, ministro. Felices fiestas. Felices fiestas para ustedes, que tengan un lindo año, agradecerles. Como siempre he dicho, yo respeto mucho el trabajo que ustedes hacen porque llevan a cada casa de los sanjuaninos, ya sea las noticias, la situación de determinadas situaciones, y eso es un trabajo que yo respeto y valoro mucho. Gracias por la invitación, siempre me siento muy cómodo acá y nada, a disposición, que terminen. No, bueno, si un ministro se siente cómodo, quiere decir que no hemos hecho las preguntas adecuadas. No, pero es que no tengo nada que... No. Todo he mostrado las deficiencias. Por supuesto. Y creo que no es parte de una debilidad, es parte de una fortaleza. Saber en qué no estás cumpliendo, porque es el piso. Que no es buen bailarín, que no es poco. No, eso seguro que no. Y que no va a correr la maratón. Eso es una espina que tengo. Es una espina. Desgraciadamente todavía sigo mal de la pierna, pero esperemos que... Me piden que haga un estudio que no me lo voy a hacer. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Radio Café. Los morlacos del otario los tirás a la marchanta como juega el gato maula.